En su breve pero indiscutiblemente provechoso libro que se denomina Una semana de filosofía, Charles Pepin presenta la democracia como una organización de la protesta y el descontento. Se trata sin lugar a dudas de un régimen que nos regala un ambiente en donde resulta posible formular críticas, plantear exigencias a quienes están ejerciendo funciones públicas sin experimentar ningún temor. Por ejemplo, a ser privado de la libertad o, más aún, a perder la vida. Sin embargo, existen situaciones en las cuales gobernantes que se declaran fervientes defensores de la democracia proceden de manera distinta, impidiendo las reclamaciones, las discusiones, los diálogos, peor todavía las protestas, en aras de mantener las prerrogativas que son empleadas únicamente para favorecer la satisfacción de necesidades particulares. Un caso paradigmático es el que nos presenta Venezuela durante todos los años terribles y perjudiciales desde todo punto de vista del chavismo. Primero con Hugo Rafael Chávez y segundo con Nicolás Maduro. Para conversar acerca de esta realidad crítica que nos presenta en términos políticos, económicos, sociales y hasta culturales Venezuela, nos acompaña hoy en Contraviento y Marea el reconocido intelectual Juan Claudio Lechín, connotado novelista, ensayista, guionista, director, entre otras de las diferentes dimensiones que tiene su generoso ejercicio, además de estas tareas intelectuales. Muy buenos días, Juan Claudio, y gracias por estar una vez más en el programa. Muy buenos días, Enrique, buenos días. Buenos días, Juan Claudio. Gracias por la invitación. Al margen de las ocurrencias y disparates muy singulares que sirvieron para caracterizar a Chávez y actualmente a Nicolás Maduro, convengamos en que esta terrible experiencia del chavismo no es un hecho que podría considerarse inaudito, algo que jamás se hubiese presentado a lo largo de la historia de la humanidad. Es más, podemos encontrar algunos elementos que podrían hermanar a esta experiencia negativa de Venezuela con la Roma de la antigüedad por los ataques de César a la República, pero fundamentalmente con la primera mitad del siglo XX. No es entonces un fenómeno político que jamás haya tenido cabida en el mundo entero. Sí, es un fenómeno antiguo, nuevo en cuanto a la retórica ideológica. Tiene, desde Marx y Lenin, tiene un siglo y medio. El comunismo y el socialismo radical tienen muy poco tiempo, aunque son versiones muy antiguas. Sin embargo, el caso venezolano tiene características propias, no personales, porque no es una persona. Y creo que vale la pena mirar, creo que vale la pena dos cosas. Una, volver a reiterar que se ha ido perdiendo el pensamiento político. Entonces, todo se juzga a partir de las pequeñas evidencias. Entonces, si un dictador mata, entonces es igual que otro dictador que mata. Y la verdad es que hay que hacer diferencias teóricas. Hay dictadores cruelísimos, pero modernizadores, como es el caso de los dictadores de derecha, y hay dictadores cruelísimos, pero si podríamos llamar atrasadores, que llevan a la sociedad para atrás, no la moderniza. Que es el caso de los comunistas, es el caso de Cuba, Norcorea, Venezuela. Y Venezuela, ya entrando de lo general a lo particular, es un caso interesante para estudiar, doloroso para América Latina hoy, para el mundo hoy día, pero es el caso de un país grande que es controlado por un país pequeño. Había una serie de un ratón que controlaba una gata. Había un dibujo animado, un ratón enano que controlaba una gata enorme. Y es más o menos el caso, ¿no? Es el caso de un país opulento, es el caso de un país moderno, o en camino hacia la modernidad, rico, con un nivel cultural altísimo, que es controlado por un país muy pequeño como Cuba. Porque también vale la pena definir que Cuba es una transnacional político-militar. O sea, el gran negocio de Cuba no es el turismo, que le da 1.500 millones de dólares por año. El gran negocio de Cuba son según Carlos Alberto Montaner, cerca de 60.000 trabajadores de contrainteligencia que tiene Cuba,
no solamente en su país, sino regados por todo el mundo, y con lo cual hacen todo lo que hace una transnacional político-militar, lo que hacían los condottieri en la Edad Media. No sé si conocen esa figura de ese mercenario medieval que era contratado por un duque para que lo defienda de otros ejércitos, y la mayoría de las veces el condottieri, que era un capitán, un mercenario, traía su tropa, terminaba controlando el reino del duque. Famosos condottieros que se quedaron con reinos: Sforza en Milán, los Medici también comenzaron siendo condottieros, y Castro y la Cuba tienen la misma figura, son una transnacional político-militar que tiene la gran habilidad de tener un gran discurso de muchos años, de haber permeado la conciencia de América Latina y del mundo con un discurso justiciero y benévolo, pero paralelamente, como el caso de un sociópata típico, tiene un discurso magnífico, pero tiene acciones perversas, y esa es la combinación que tiene Cuba. Y por supuesto ha logrado hermanarse a partir de fines del siglo XX con otros de la misma calaña, o sea, porque hay que diferenciar la observación ideológica de la tesitura personal. No vamos a encontrar en ningún tipo o tipa del socialismo del siglo XXI sino una lacra. Entonces es bien importante saber que esa en general es una relación delincuencial con ropaje ideológico. Entonces, cuando nos aproximamos a Chávez, Chávez tenía la gran suerte de tener un petróleo a $110, por lo tanto el desmontaje que hizo de una sociedad, yo viví en Venezuela 8 años, el desmontaje tremendo que hizo una sociedad como la venezolana, hizo 250.000 nacionalizaciones entre el año 2005 y el año 2008, desde pequeñas empresas de gente que tenía 20 vacas, entre ellas un señor que hizo una huelga de hambre y se murió, ¿verdad?, hasta Carabobo, que es hasta a los únicos que les pagó, porque tienen esa cosa de la maldad, de reconocer con el que no pueden enfrentarse. A los únicos que indemnizó fue a las empresas transnacionales grandes extranjeras. A las venezolanas grandes que nacionalizó, a ninguna, porque no tenían la fuerza de pelear internacionalmente. Y por supuesto, cuando muere Chávez o lo matan, yo tengo una tesis desde hace mucho tiempo de que es Raúl Castro, en mi opinión, no tengo información, sino hago el análisis de que Raúl Castro tiene un gran interés de eliminar a Chávez. Y es porque en este razonamiento, en el caso de que muriera Fidel, que ya estaba muy viejo en el año 2008, 2009, 2010, quien se quedaba como figura líder de la revolución del socialismo del siglo XXI iba a ser Chávez, y Raúl iba a quedar desplazado, ¿verdad? Mientras Fidel estaba vivo, Raúl era un poder que controlaba el ejército y el Ministerio del Interior en Cuba, inteligencia, pero con la muerte de Fidel, prematura, con el dinero de Chávez, fácilmente Chávez hubiera podido copar el liderazgo de esa revolución. Entonces, a mí, conociendo lo desalmados que son, la manera tan cruda y cruel con que pueden matar sin ningún remordimiento, no tengo duda de que esa es una gran posibilidad. Y al matarlo, o al morir Chávez, cualquiera sea la situación, ponen a un tipo excesivamente limitado, casi un enfermo mental, que había participado desde muy joven en las escuelas de formación ideológica en La Habana. Ya se sabía desde hace muchos años, hay fotos de él en las escuelas que habían en La Habana en los años 70, donde yo una vez incluso estuve a punto de ir, cuando creíamos que esa perorata era buena para los pobres, cuando
lo que es lapidario para los pobres es el comunismo, los esclaviza, les quita incluso su pequeña propiedad privada, ¿no? Entonces ponen a este tipo y lo controlan absolutamente. Entonces, ese es el origen de Maduro. ¿Qué pasa de ahí en adelante? Por eso insisto en que a veces el dato pequeño oscurece la mirada de la estructura grande. Lo que sucede en Venezuela es un proceso de cubanización. Lo que intentan hacer con Venezuela es hacer lo que los cubanos saben hacer. Restricción de libertades, violencia, hambre. El ser humano que piensa diferente no tiene valor alguno. Correcto. Pero el mecanismo es aislarse, es echarle la culpa al imperialismo norteamericano, es votar gente para disminuir la presión interna, es generar falta de electricidad, falta de agua para que la gente de las clases más acomodadas termine yéndose. Entonces, es un modelo. Usted ha señalado una parte y yo comprendo, y faltan muchos otros detalles de lo que es un modelo que, como los cubanos, uno no puede enseñar lo que no sabe. Uno no puede hacer lo que no conoce. Y lo que conocen los cubanos es aislarse y victimizarse a partir de eso y no pagar ni una deuda y tener un gran poder político militar. Eso es lo que ellos saben y ese es el gran poder que les ha dado. Cuba es un país verdaderamente poderoso a nivel internacional. Cuba se reúne de tú a tú con Francia, con Alemania, con Estados Unidos y tiene una hegemonía sobre América Latina, controla la diplomacia de América Latina. O sea, cuando yo me refiero a Cuba de una manera aparentemente peyorativa, lo que estoy haciendo es analítica. Cuando yo les digo que son unos delincuentes, no lo digo enojado, digo porque podemos hacer una lista de sus actos delincuenciales para tomar países, para infiltrar, para penetrar, para asesinar, para tumbar gobiernos. O sea, podemos hacer no una lista, podemos hacer varios volúmenes. Un catálogo de actuaciones en las cuales no se pueda notar su gran solidaridad o el aprecio por terminar con las injusticias que en muchos casos son generadas por las propias actuaciones del régimen castrista, pese a, como usted ha indicado, lo que se ha manifestado en numerosos discursos que han tenido como común denominador el antiimperialismo y la exhortación para que todos los países latinoamericanos y del tercer mundo en general se unieran bajo la línea que está siendo marcada desde hace varios años por La Habana, explotando una serie de argumentos que en muchos casos ni siquiera responden a profundas y genuinas convicciones de sus gobernantes, dictatoriales naturalmente. Y esto último lo resalto porque puede haber individuos que estén firmemente convencidos de que el comunismo es la respuesta para terminar con todos los males que están afectando al mundo entero. Pero por otra parte existen otros sujetos que encuentran toda esa serie de argumentos como una herramienta para la conquista y conservación del poder y pueden fingir ser los más genuinos representantes del marxismo en cualquiera de sus variantes, pero en definitiva no creen que esa sea la manera de acabar con los inconvenientes y lo único que buscan es un medio, es un instrumento, una herramienta en síntesis que les permita alcanzar esos objetivos que son más prosaicos, que tienen que ver con las comodidades individuales y que jamás responderían a ese otro noble y elevadísimo propósito que supuestamente en términos discursivos estarían persiguiendo. Claro. Ahora, lo preocupante es la gente, ¿no? Porque, bueno, el que detenta el poder... puede fingir, ¿no? Se le sale la bestia, ¿no? Se le sale la bestia y es como un tiburón que busca sangre y una autojustificación. Yo en general creo que son sociópatas. Ellos creen que lo están haciendo bien y que llevar al degüelle o a la muerte o a la pobreza a millones de personas no hay problema. Lo que para mí es preocupante es la gente de bien que sigue apoyando y creyendo en estos modelos. Simplemente porque como alguna vez creyó, intenta ser leal consigo misma. Y en realidad es un error porque no hay lealtad y traición. Por incoherencia, porque uno entró a creer en Castro, yo era ferviente, yo me sabía los discursos de Fidel y me sé de los discursos de Fidel, muchos de memoria.
fragmentos, por supuesto, porque él habla incansablemente horas y horas y horas. La lógica de la coherencia es que yo me entré a la izquierda porque consideré que la izquierda era la ideología que ayudaba a los pobres. Punto. No hay más argumento. Ya uno fue y leyó Trotsky, Marcuse, Lenin, Marx, etcétera, etcétera, en función de munirse de un instrumental teórico para ayudar a los pobres. Por la misma razón yo me salí de las ideas comunistas, porque me di cuenta que los comunistas son los que menos ayudan a los pobres. Por lo tanto, hay una lógica de la coherencia en la entrada y en la salida. En cambio, hay una lógica de la traición en quedarse creyendo en Castro, en Chávez, en la Revolución Bolivariana, por aparente lealtad. A eso me voy, el doble discurso. Nicolás Maduro llama a respetar, a promover el legado de Hugo Chávez. Sin embargo, una de sus medidas, y tanto habría hablado discursivamente de los beneficios que habría traído la Constitución Política del Estado, que había promulgado, hecho para el bienestar de todos los venezolanos, pero ahora dice no, con el fin de aferrarme al cargo, voy a reformular este país, llamo a constituyente y no importa ya el discurso y el legado de Hugo Chávez. Sí, lo que pasa es que cuando uno ya ha caminado, sobre todo los que hemos caminado décadas del lado de la izquierda comunista, digamos, yo creo que hay otra izquierda que sí cree en los pobres y que sí cree que hay que, y los ayuda a los pobres efectivamente, pero de esta izquierda comunista, lo primero que uno tiene que hacer es no creer en su discurso, que es el revés de lo que sucedió en los años 60, 70, 80, que en la academia se estudiaba el discurso y se trataba de encontrar la coherencia y se los acusaba de incoherentes cuando, para la redundancia, no eran coherentes con su propio discurso. No hay que creer su discurso. En Las máscaras del fascismo, el libro que yo escribo al respecto, dice casi al principio, el fascismo, y el comunismo es una forma de fascismo, es un instrumento pragmático para la toma del poder absoluto. O sea, no creen discursos. El discurso es solamente para convencer a la gran masa que quiere justicia, a la gran masa que quiere reformas, pero son pragmáticos porque usan eso o lo que sea para la toma absoluta del poder. En la modernidad y en la libertad no hay el legado ni de Hugo Chávez ni ningún otro legado que no sea la ley. No hay, como dijo el muerto, entonces aquí se hace esto. No hay eso. Eso pertenece a elementos caprichosos. No hay un libro rojo. No. O sea, en la libertad, en los hechos hay, ¿verdad? Pero en la libertad no es un argumento. Y en este caso bien particular, y yendo de lo general a lo particular, esta constitución que pretende hacer Maduro ya estaba cantada hace mucho tiempo porque se llama una constitución de comunas, que es la misma manera en que Cuba elige sus procesos electorales. Es exactamente lo mismo. Otra vez, siempre Venezuela es como una permutación de Cuba. En Cuba es el partido, los sindicatos del partido, las comunas del partido, las que eligen a los candidatos por los que uno vota. Y la ley de comunas, que tiene 10 años, y en Las máscaras del fascismo hay un comentario sobre la ley de comunas, que es una forma de hacerse del poder parlamentario sin tener el voto mayoritario. Lo que hace esta ley de comunas, que no es creada por Maduro, que es un idiota redomado, realmente es un tipo que uno puede escuchar su neurona rebotando, no muy rápidamente tampoco en el cerebro, quiere imponer, porque el gran problema de ellos es que si estuvieran en los años 70 tendrían muchas posibilidades de convencer a la gente, pero ya el modelo cubano, que fue tan efectivo, que fue un modelo que llevó a 50 años de un poder que todo el mundo respeta y nadie señala, los franceses le siguen dando plata,
y los daneses van ¿no? y los españoles felices. Un experimento atractivo. Claro, un experimento atractivo, pero además los tipos tienen, te agarran de las pelotas a través de la extorsión, te saben cosas, te investigan, cuando vas a La Habana te filman, a los jefes de Estado los filman en los hoteles, les mandan niños o niñas para poder tener elementos de extorsión. Son de verdad gente muy seria en lo diabólico del poder, no son muy seria en lo humano del poder, es muy seria, es como esas películas donde hay unos bandoleros que controlan el pueblo de cowboys y que violan a las mujeres y matan a los hombres hasta que llega el jovencito y los mata a todos, porque son gente dañina, son gente muy mala. Es de esa textura la ley de comunas y la constitución de comunas que quiere hacer Maduro, y quiere cambiar una constitución sin pasar por el proceso legal o constitucional. Ya la constitución de Chávez es una basura, ¿no es cierto? Está hecha para concentrar el poder, entre otras cosas el poder federal. Es el vicepresidente del país el que es la cabeza del poder federal, eso no existe. No puede ser el poder central la cabeza del poder federal. Precisamente un federalismo como es Venezuela, son estados federales, no tienen cabeza en el ejecutivo, más por el contrario. Pero fue un traje hecho a medida y perfección de lo que ellos necesitaban en ese momento. Y aún así ya no les sirve, y ya pasan a otro pragmatismo. Fíjese que en ese proceso de encerramiento que está produciendo en Venezuela desde hace mucho tiempo, siempre hay que ver estos procesos en el largo tiempo, porque son estrategas. En lo táctico uno tiene que leer cuál es la estrategia, no se puede quedar en el hecho táctico, ¿no? Hay que ver cuál es el ciclo estratégico. Por ejemplo, hace tiempo que ya no le pagan a las aerolíneas en Venezuela. Como es dólar preferencial, las aerolíneas actúan y después el gobierno les tiene que pagar, no les paga. Entonces se van. Entonces, se encierra el país. Por otro lado, golpean con el crimen, hay 70 muertos diarios, 27.000 muertos por año. Entonces, la gente que tiene plata se va, hay 2 millones de venezolanos fuera. El gran problema es que los otros 26 millones no se quiere ir, porque en Cuba lo que lograron fue el mismo modelo, empezaron a golpear con la violencia revolucionaria, con cortes de agua, con cortes de luz, con delincuencia callejera. Se fue 1 millón de cubanos, entre la mayoría a Miami, y eran 8 millones, se fue el 15% de la población y la temperatura social bajó. Y cada vez que en Cuba subió la temperatura social, abrieron una compuerta y dejaron salir otra tongada de migrantes. Es el caso de Mariel, cada 10 años más o menos hacían eso. En los años 66 al 69 se producen los vuelos de la libertad, que es la época en que nacionalizan hasta las panaderías en Cuba. Con los vuelos de la libertad se cierra. Cuba se vuelve una cripta. Empieza a acumular tensiones sociales. En el año 79 se produce Mariel, abren Mariel, salen 150.000 personas a Miami. Cierran, baja la temperatura social. En la década de los 80 crece la temperatura social, empieza el gobierno a golpear con cortes de agua, con cortes de luz, etcétera, etcétera. Abre balseros, sale otra tongada, baja la temperatura social. O sea, estamos hablando de técnicas. No estás conforme, andate. Pero técnicamente. No estás conforme, hermano, saca tu pasaporte y te vas, porque no hay pasaporte en Cuba. Es cuando ellos presionan, es para volver a tener en control el país. O sea, hay que ver que siempre es para el control absoluto del poder. Todo está hecho para eso. Para facilitar el dominio de quienes se encuentran sometidos al rigor de ese régimen dictatorial. La comunidad internacional, en ese caso,
tiene importancia no solo desde el punto de vista de los países que están recibiendo a estas personas, que experimentan diversos pesares como consecuencia de la adopción de ideas económicas y de planteamientos equivocados que perjudican hasta la satisfacción de las necesidades elementales, pero por otra parte que se topan con un panorama totalmente adverso desde el punto de vista de la libertad, ¿no?, en sus distintas manifestaciones. Esa comunidad internacional, sin embargo, puede adoptar en ciertas naciones posiciones que son francamente deplorables. Ha sucedido con Cuba. Curiosamente, hablando de la historia entre Cuba y Venezuela, uno de los gobernantes que asumió en los primeros años del castrismo, cuando ya se notaba en realidad desde el primer momento lo pernicioso que resultaría su régimen y que se opuso incluso al punto de que llegó a plantear su exclusión de la Organización de Estados Americanos, fue un presidente venezolano, Rómulo Betancourt, ¿no? Y Betancourt, con valentía, lo reconoce Enrique Krause y otros intelectuales, se asumió esa misión porque ya se había percatado de todos los peligros que traía consigo Cuba, no solo desde la perspectiva de Cuba para sus ciudadanos, sino también para el continente. Y era entonces esa la necesidad que lo impulsaba. Desgraciadamente, después las posiciones se fueron relajando y muchos regímenes prefirieron estar de acuerdo por diferentes causas, incluyendo la demagogia, con cualquier lineamiento que era trazado por Cuba, y así ha pasado el tiempo. En Venezuela, empero, la situación que era en principio muy favorable a Chávez, porque nadie de la comunidad internacional se manifestaba como correspondía, en los últimos tiempos ha variado, y fundamentalmente gracias a una labor que ha sido protagonizada por Luis Almagro, que afortunadamente está lejos de seguir la línea de Insulza. Sí, exactamente. El análisis histórico que ha hecho Enrique es impecable. Sin embargo, sería un error expulsar a Venezuela de la OEA, porque es precisamente parte de su plan aislacionista. Por eso no hay que reaccionar de manera emotiva. Si Cuba está haciendo en Venezuela un proceso aislacionista como el de Cuba, en el fondo para quedarse con el petróleo venezolano, ¿cierto?, y quiere sacar gente venezolana para afuera para seguir ese proceso de cierre, Almagro ha sido suficientemente inteligente como para decir, para que Venezuela se salga, tiene que pagar lo que le debe a la Organización de Estados Americanos. O sea, aunque votes a Venezuela, no se puede salir. Lo importante es que se quede para que la comunidad internacional siga fustigando, por primera vez en mucho tiempo, a ese gobierno delincuencial. Porque sacarlo haría que la prensa internacional y los organismos internacionales se olviden de Venezuela. Porque la gente, no le podemos pedir convicciones al ciudadano que tiene otras cosas que hacer, que tiene otros oficios. No podemos pedirle una militancia permanente por Venezuela o por nosotros. Tampoco le podemos pedir lo mismo al mundo. Todo el mundo tiene sus quehaceres, podemos pedirle en un determinado momento un apoyo. Por eso es tan importante mantener en los organismos internacionales una actitud coherente, legal, moral, llena de coraje frente al estado delincuencial y narcotraficante que es Venezuela. ¿Usted cree que la presión internacional puede afectar de manera positiva para resolver algunos de los problemas que presenta Venezuela en este momento? Menos del Vaticano. Menos del Vaticano, sé que está cuadrado. Eso se sabe de antes, porque el sucesor, y aquí hago un pequeño paréntesis, el sucesor de Raúl Castro es su hijo, Alejandro Castro, y es el que ha hecho en el obispado de Nueva York. Él en persona y el obispo de Nueva York son los que armaron el acercamiento de Obama con Cuba, ¿no? O sea, la Iglesia ha intervenido mucho en esa aproximación, y el Papa siempre se ha pronunciado, cuando es claro se pronuncia a favor, y cuando intenta ser ecuánime se pronuncia en oscuro, ¿no es cierto? Entonces, cuando quiere ayudar a la oposición es oscuro, y cuando quiere ayudar al gobierno es claro. Entonces el Papa no es el mejor aliado, ni ha sido el mejor aliado, es un largo detalle el contar. Pero en este caso
Sí, el apoyo de la comunidad internacional no va a tumbar a Maduro, pero sí va a como decíamos en aquellas épocas, a radicalizar las contradicciones internas. Una de las cosas más importantes de estas marchas que uno ve en Venezuela y que parece que no tuvieran ningún propósito, es que en la medida en que continúen las marchas y las manifestaciones, se va revelando, con V pequeña, revelando las contradicciones al interior del régimen, ¿no? Porque ningún régimen, y menos un régimen corrupto como este, es monolítico. Internamente hay gente, como en todos los regímenes, menos perversa, menos tunante, menos truana, menos inmoral, que van cediendo a esa evidencia masiva, porque no es que ha salido a manifestar a los estudiantes, no, viejas, viejos, jóvenes, niños, ancianos, verdes, azules, negros, blancos, todo el mundo, ¿no? Ha salido a manifestar millones y millones y millones de personas y sigue manifestando. Eso ha logrado, por ejemplo, que el hijo del defensor del pueblo, que es otro delincuente, chavista redomado, aparezca y le diga: papá, haz lo correcto. Ayer un grupo finalmente... Que fue respondido por el hijo de Maduro, diciéndole que habían estado en diferentes manifestaciones y negando un poco el pensamiento crítico de una realidad, ¿no? Sí, no, esa es una carta preparada por inteligencia cubana. Ese chico no sabe escribir, cuando firma con una X. Eso es un idiota, ¿sí? Entonces, en cambio, muy estructurado, porque habla el hijo de Tarek Al-Aissami, ¿se llama? ¿Cómo se llama el defensor del pueblo? Entonces, eso es muy importante, ir revelando las contradicciones al interior del régimen. Ayer un grupo de estudiantes, porque son esas cosas simbólicas tan importantes y tan conmovedoras, que son casi tan importantes como tomar un cuartel, ¿no? Un grupo de estudiantes finalmente llegó a la Defensoría del Pueblo, porque las marchas durante 2 semanas estaban dirigidas a llegar a la Defensoría del Pueblo. Y finalmente llegó un grupo de estudiantes frente al edificio de la Defensoría del Pueblo. Se hizo una fila de la Guardia Nacional de Venezuela con sus cascos, y estos eran unos estudiantes con sus camisetas, ¿no? En el calor, gente pobre, ¿no? Y le llevaron un premio, ¿no? Le llevaron el premio a la cobardía a la Defensoría del Pueblo, ¿no? Entonces hice una pequeña ceremonia, dijeron: señores, hemos venido a entregarles un premio en vista de... Y agarraron bolsas con gases lacrimógenos vacíos y se las echaron así, un montón de bolsas. Hemos traído aquí la evidencia de su premio, es la razón por la que le estamos entregando el premio. Los numerosos méritos, ¿no? Que justificaban la distinción. La distinción, el premio a la cobardía. Y lo hacemos extensiva a la Guardia Nacional, que está aquí presente, y me pareció muy simbólico y muy potente hacer semejante movilización de gente para llegar y no matar, que era la clásica nuestra. Nosotros creíamos en la insurrección armada en cualquiera de sus medios, del campo a la ciudad, el foco, la guerrilla urbana, ¿no? Habían 20, pero todos creíamos en la insurrección armada. Tomar un cuartel, agarrar las armas, romper todo lo que pueda pasar por delante. Matar a un policía, quitar el revólver. No, estos muchachos o esta colectividad insiste en la paz, no quiere matar. Llega y su triunfo es un triunfo moral. Ahora, ¿qué sucede con esas conquistas que son innegables hasta desde el punto de vista de la renovación ética, la recuperación de la confianza en los ciudadanos? Porque si bien todas las personas pueden y deben, más aún en estas circunstancias, asumir ciertas responsabilidades y sumarse a la tarea de la restauración de la democracia, existen, sin embargo, algunos individuos y fundamentalmente instituciones u organizaciones que cuentan con una carga mayor. Y en el caso venezolano se han formulado igualmente críticas acerca de la conducción, del desempeño de algunos dirigentes, porque en definitiva no todos habrían estado a la altura del desafío. Porque si bien es cierto, se puede continuar
fomentando, promoviendo y llevando adelante estas actuaciones en donde muchas personas participan sin necesidad de contar con ninguna directriz, orientación o recomendación partidaria, es imprescindible que se piense también en términos institucionales, porque una recuperación del poder implicará posteriormente numerosas, profundas y titánicas tareas de reconstrucción, y allí tendrán otra vez el protagonismo esos mismos partidos políticos que han sido excluidos, deplorados y vituperados por el régimen chavista, pero finalmente son esas las vías institucionales que se precisarán a fin de recuperar la cordura, y hay críticas en consecuencia que tienen que ver con esa planificación sobre el qué hacer desde el punto de vista ya no de los ciudadanos en general, sino de los partidos políticos en particular. Sí, muy bien señalado, Enrique, y muy bien señalado porque es, si mi líder no sirve para conducirme hacia la conquista del poder, ¿servirá para administrar el poder? ¿No es cierto? Esa es la dicotomía. Sí, por eso yo no creo en la unidad. Una de las razones por las que yo no creo en la unidad en la oposición es por eso. Sea en Venezuela o en cualquier país. O en cualquier parte. Escribí un artículo, que lamentablemente mis artículos no llegan a Bolivia, pero no creo en la unidad, sino en la recta final, cuando uno termina de hacer una estrategia para sacar a una dictadura. Pero mientras tanto no creo en la unidad, porque la unidad se vuelve un freno a las iniciativas, y si esa unidad está infiltrada por la dictadura, entonces el freno es mucho mayor, que es lo que ha pasado en Venezuela. Capriles ya le ganó a Chávez y en apariencia perdió por 5 puntos, después de que la Corte Nacional Electoral estuvo encerrada una semana. Después le ganó a Maduro. ¿Por cuánto le habrá ganado a Maduro que la Corte Electoral logró de que le ganara Maduro a Capriles por medio punto? ¿Cuál será el volumen? Le debe haber ganado pues por 80% contra 10, para poder, con el fraude manipulado que se empezó a hacer aquí en Bolivia por cooperación venezolana desde el año 2006, el mismo año que subió Morales, en marzo, y está en la prensa. Entró Cooperación Venezolana a Identificación Boliviana para hacer el mismo proceso de carnetización y hacer el mismo proceso de empoderamiento del voto y del fraude, ¿verdad? Eso ya tiene 12 años en Bolivia, y en Venezuela tiene 17, o sea, son más expertos, ¿no? Pero fue tan grande la derrota de Maduro que tuvieron que hacerlo ganar por medio punto. Sin embargo, la oposición no hace nada. No sale, no protesta, no moviliza sus fuerzas, no las prepara, no las administra, sino que Capriles se queda en el molde. Y mucha gente de la MUT, que es la Mesa de la Unidad Democrática, también se queda en ese confort del molde. Entonces, la unidad es un monopolio. Ustedes saben que en economía el monopolio no es bueno para las sociedades porque impide la libertad de mercado. Yo podría decir lo mismo en política. Es importante la libertad política y no obligar a la unidad, sino obligar a la unidad en la recta final, cuando se saca una dictadura. Pero en el transcurso no, simplemente porque hay una posibilidad de control de esa oposición por parte de la dictadura mucho mayor, y de neutralización, ¿no? Aquí en Bolivia ya se hizo una unidad hace poco y se le estigmatiza a una. Si hay 20, cuesta más estigmatizar a 20 proyectos políticos. Entonces, creo que en Venezuela, tienes razón, Enrique, la oposición no ha dado muestras de alta política. Por ejemplo, en estos momentos se puede percibir en las redes de que no hay una sala de comunicación de parte de la Mesa de la Unidad. ¿Por qué percibo esto? Porque no hay propaganda, hay publicidad, ¿no? Cada uno saca lo que quiere y le pegan a un chico. Cuando uno estructura una comunicación política para combatir una dictadura, uno tiene que elaborar. Hay una línea. Hay una estrategia. Hay imágenes muy duras en Venezuela que tendrían que ser repetidas todos los días para que taladren la conciencia internacional y se fijen
en la conciencia. Hay eslogans que tienen que taladrar, repetidos 1000, 1 millón de veces, hasta que se fijen en la conciencia nacional e internacional, porque son grandes armas mediáticas contra el gobierno. Cuando esas armas mediáticas se dispersan, es como cuando uno echa el agua, que puede ser tan letal en un tsunami. Si la misma cantidad de agua está plana, no hace daño, digamos, no tiene ni... Entonces, no hay una administración de las marchas, no hay una sala donde hay una jefatura, y se nota porque las marchas tienden a ser espontáneas. Hay la idea de las marchas de Egipto, que a través del Twitter se convocaban. Entonces, como que hay una dejadez y una flojera en lo que debe ser la jefatura política, ¿no? Y es más bien una cosa... O el miedo. En unos casos el miedo, en otros casos la infiltración. Se sabe que hay mucho infiltrado en las oposiciones de América Latina por parte del socialismo del siglo XXI, que instigan, atemorizan, dicen no, se sabe, eso no es... Hay el miedo y después hay la frustración, ¿no? María Corina Machado, que es una persona verdaderamente luchadora, Leopoldo López. Entonces ellos detectan a los que de verdad son peligrosos y pueden marcar la diferencia y los meten presos. María Corina Machado tuvo un éxito monstruoso haciendo una gira internacional. Apenas llegó a Venezuela, le prohibieron salir de Venezuela. Entonces son gente que trabaja mucho. Los regímenes comunistas están todo el día trabajando en mantener su poder. Y la oposición no está trabajando todo el día para tumbarlos, son flojos. O tienen que trabajar en otros aspectos para poder mantenerse ante las circunstancias del país. Los cubanos tienen salas situacionales y trabajan todo el tiempo. Tienen una sala situacional en Fuerte Tiuna, permanente. Fuerte Tiuna es un fuerte muy importante de Caracas, y ahí opera desde hace más de 10 años los cubanos junto con generalato venezolano. Entonces ahí toman las decisiones y el generalato venezolano va distribuyendo las tareas. Fíjense que el ejército no ha salido en Venezuela, es solamente la Guardia Nacional. El gran temor es de que el ejército se volteen. Usan también a las milicias en sus conocidas motocicletas para aterrorizar a la población y en algunos casos también recurrir a medidas mucho más violentas, ¿no? Que son las famosas milicias, igualmente siguiendo la tradición cubana de emplear a personas que no cuentan con responsabilidades ni misiones específicas, porque no es lo mismo que uno se encuentre frente a un militar, se podría plantear ilusoriamente hasta una denuncia porque está abusando de su poder. En los otros casos son milicias, son civiles que no responden absolutamente a nadie y no existe ninguna institución que pueda recibir esa denuncia a fin de hacer frente a esas arbitrariedades. Sí, son paramilitares, ¿no? Son paramilitares que tienen motos, están financiados por el gobierno, y son los causantes de las 70 muertes diarias que hay en Venezuela del crimen. O sea, el crimen callejero es en Venezuela una política de Estado. Muchísimas gracias, Juan Claudio Lechín, por haber estado el día de hoy en Contraviento y Marea para hablar de la crisis de Venezuela, estos aspectos importantes que son necesarios para el debate. Una vez más, agradecido con su presencia aquí. Gracias a ustedes siempre por recibirme cada vez que vengo. Comiendo un cuñapello. A propósito, si quieren leer más de Juan Claudio Lechín acerca del fascismo, está su libro Las Máscaras del Fascismo y su columna en Perú 21. No se publica en Bolivia, pero sí en ese reconocido medio peruano está la columna de Juan Claudio Lechín y ahí pueden conocer de sus criterios acerca de la política internacional.